Las consecuencias de la eliminación del impuesto país, como venimos explicando aquí en Canal E, van a impactar sobre diversos sectores, pero el esencial, el principal de ellos es el que tiene que ver con la importación. Para explicarnos cómo opera este impuesto que está empezando a desaparecer, estamos en comunicación con Lucas Gutiérrez, abogado tributarista del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Hola Lucas, buen día, ¿cómo estás? Fernando, muy bien, un gusto charlar contigo nuevamente. Bueno, contame en lo que hace a las empresas que tienen pagos de importación por delante, ¿cómo empieza a operar este final del impuesto país que ayer el gobierno anunció que se inicia con la eliminación de la obligación de pagar a cuenta? ¿Cómo empieza a desaparecer el impuesto país? Bueno, para dar un poco de contexto, Ujú. el impuesto país eh, formó parte de un capítulo de la ley 27.541, que fue la ley sancionada y bien entraba en ejercicio del gobierno de Alberto Fernández, donde se declara la emergencia y se Ujú. crea este impuesto que en principio era aplicado o aplicable a adquisición de moneda extranjera para consumos en el exterior. Básicamente era un impuesto al que hacía turismo en el exterior, o hacía pagos de consumos, de servicios en el exterior, pero después se propagó y se amplió el alcance de ese impuesto a toda adquisición de moneda extranjera, o sea, cuando uno le solicitaba dólares al Banco Central para después pagar por la importación de mercaderías para traer al país. Este impuesto nació con una vigencia acotada, ¿sí? Tenía una vigencia limitada de cinco periodos anuales. Ujú. Ese plazo se cumple el próximo 22 de diciembre, es decir, este impuesto deja de regir, pierde su vigencia el 22 de diciembre de 2024. Ujú. ¿Y por qué se saca esta normativa? Bueno, teniendo en cuenta que este impuesto, sobre todo para lo que es importación de mercaderías del exterior, tengan en cuenta, no sé, cualquier insumo o cualquier mercadería electrónica, lo que fuese, está sujeto al pago de este impuesto país cuando el importador le pide al Banco Central los dólares para cancelar las obligaciones con los proveedores del exterior. Ujú. Muy bien, este impuesto se paga mediante un anticipo, o sea, el importador adelanta el 95% del monto del impuesto antes de que nazca la obligación de pagarlo. Claro, y eso es lo que ayer Como el impuesto, derogó definitivamente el gobierno, es obligación de anticipar. exactamente. Ujú. ¿Esto por qué? Porque las destinaciones de importación, es decir, cuando uno inicia el trámite de Ujú. importación, y se oficializa esa destinación de importación, se genera la obligación de pagar el anticipo, pero el acceso a los dólares, por las restricciones cambiarias que Ujú. existen, recién se produce a los 30 días. Claro. Y esos 30 días se cumplen después de la vigencia del impuesto. Ujú. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a anticipar una obligación que no van a hacer nunca, porque el momento en que se accede a los dólares es posterior a la fecha de vencimiento o de caducidad del impuesto. Exactamente, con lo cual lo que sancionó ayer el gobierno es la confirmación definitiva de que el 22 de diciembre este impuesto desaparece y por otra parte también Lucas, digamos que trae una modificación muy fuerte en lo que hace al tipo de cambio que tienen los importadores, ¿no? Porque digamos también pagar esa cantidad de dinero cada vez que importaba tiene un costo financiero, con esos 30 días antes ese costo financiero se incrementa, es decir, el importador pone ahí unos pesos que van a dejar de rendirle y todo eso ya está absolutamente eliminado. Exactamente, Ujú. exactamente. El tipo de cambio del importador baja significativamente, era un Ujú. impuesto muy oneroso, el impuesto país, ¿sí? Tengamos en cuenta que primero tiene una alícuota del 17% sobre no quiero entrar Ujú. en un tecnicismo, pero sobre el valor FOB de la Sí. mercadería. Free of Board es una Ujú. sigla en inglés típica de este tipo de operaciones de comercio exterior.
con lo cual tenía un peso significativo en el precio final que pagamos los consumidores para acceder a esos bienes o servicios, ¿no? Ujú. Así que eso se va a notar o debería notarse en la baja de los precios de los productos alcanzados por este impuesto. Y la medida es muy importante, ¿por qué? Porque le evita al importador tener que hacer el trámite de devolución del impuesto. Ujú. Bien. Esto es importante porque acá, antes de que se disponga esta eliminación del pago a cuenta, el gobierno había definido una reducción de la alícuota del impuesto del 17%, se redujo a menos de la mitad. ¿Y qué pasó? Los contribuyentes, los importadores, anticiparon el impuesto según la alícuota anterior, la alícuota del 17%, cuando la obligación que correspondía era con la alícuota reducida. Claro. Esto generó que los importadores hayan pagado el impuesto en exceso y que Ujú. hoy tengan trámites de devolución que realmente están frenados. Claro. Entonces, para evitar esto, para evitar un pago que después va a quedar frisado, digamos, y no se sabe cuándo lo va a devolver el fisco, Ujú. con mucho criterio se dispuso la eliminación de este pago del anticipo. Lucas, desde el comienzo, casi diríamos, de la campaña electoral, Milei siempre prometió que iba a bajar impuestos, que la carga tributaria que tiene, sobre todo el empresario argentino, era muy relevante y que había que empezar a reducirla. El impuesto país puede decirse que es el primer tributo que realmente hace bajar y en este caso desaparecer el gobierno de Milei. ¿Es lo más importante que hizo en materia tributaria? En realidad es un impuesto que, como te decía al comienzo, nació con una fecha de vigencia limitada. Lo que hizo Sí. el gobierno es no pedirle al Congreso la Ujú. renovación de la Claro. vigencia de este impuesto, que es como se hizo con el impuesto al cheque, que es del 2001, Sí. y se lo viene prorrogando hasta el día de hoy. Claro. Y así podemos nombrar otros impuestos de emergencia como bienes personales. En este caso, un impuesto de emergencia que va a expirar su vigencia el 22 de diciembre y ni el gobierno está proponiendo su renovación ni existe ninguna iniciativa legislativa Ujú. para que continúe su vigencia, con lo cual muere con su propia fecha de origen de caducidad. Claro, está claro. Pero digo, es el punto más relevante, digo, si uno mira el contexto y mira este primer año casi de gestión que llevamos de Javier Milei en materia tributaria, en términos de reducir la carga que pesa sobre los contribuyentes, es el dato más importante. Porque de otras cosas todavía se sigue esperando, como por ejemplo las retenciones a la exportación, etcétera, y allí no hubo novedades. No hubo novedades, lo que sí hubo novedades y hubo medidas Ujú. tributarias positivas, por ejemplo, A ver. durante la gestión de Massa en Economía, la entonces AFIP había establecido, por ejemplo, para los importadores, la suspensión de los certificados de no percepción del impuesto Ujú. en aquellos casos de contribuyentes que tenían saldos a favor. ¿Esto qué producía? Que las empresas sigan anticipando impuestos por encima de lo que debían y acumulando saldos a favor. Ujú. Bueno, esas medidas, esta gestión, por ahí el tema no ha tenido mucha notoriedad, pero no ha prorrogado la vigencia de esa normativa Claro. que tiene un impacto tributario muy grande, porque Ujú. obviamente todos esos costos tributarios se trasladan toda la cadena de valor. Bien, y al final lo Eso no ha paga el tenido mucho, consumidor, digamos, y al final todo ese traslado en siempre, algún momento llega siempre, al bolsillo. siempre en todo lugar. Y acá me parece muy relevante a poner el acento que el compromiso de bajar la presión tributaria, de reducir los impuestos, es una tarea que le corresponde obviamente al gobierno nacional, pero acá tienen una significativa Ujú. preponderancia las provincias y los municipios. O sea, Ujú. va a ser insuficiente, no va a alcanzar con que el gobierno reduzca la presión impositiva o saque algunos impuestos como este donde no tuvo la iniciativa de renovarlo, pero no va a alcanzar, no va a ser suficiente si no hay un compromiso por parte de las provincias para reducir ingresos brutos, eliminar los regímenes de pago Claro. anticipado, que Ujú. genera que las empresas le presten plata a las provincias a tasa cero y asumiendo el costo inflacionario. Ujú. O sea que hace falta el compromiso de los tres niveles de gobierno para racionalizar y ponerle un poco de lógica
y normalidad al sistema tributario argentino. Bien, allí me imagino que está el tema de ingresos brutos a la cabeza cuando hablamos de las provincias e inclusive también en las últimas semanas aparecieron impuestos provinciales sobre lo blanqueado, es decir, sobre lo ingresado al blanqueo de capitales en efectivo que terminó el 8 de noviembre pasado, ¿es así? Mirá, todas esas medidas, estos proyectos legislativos para aplicar impuestos sobre lo que se blanquea, más allá del impacto real que tienen o de las posibilidades que las empresas, las provincias jurídicamente tienen de aplicarlos, lo cierto es que generan mucha inquietud en las personas y en las empresas que quieren Claro. regularizar, quieren adherirse al régimen de blanqueo, inyectar plata en blanco a la economía formal, y esto es un verdadero desincentivo, o por lo menos genera muchos interrogantes en aquellos que tienen que tomar estas decisiones, con lo cual hace falta un consenso, y por eso digo, y está muy bien la pregunta, porque es un claro ejemplo de que no alcanza o no es suficiente con que el gobierno federal tome esta iniciativa, sino que hace falta un consenso, un acuerdo de los tres niveles de gobierno. Bien, está claro. Por último, Lucas, recién nombré el blanqueo y uno parece que el blanqueo fue un tema pasado, ¿no? Un tema que ya terminó. Y el blanqueo está en una segunda etapa. Terminó la primera, que era el blanqueo de dinero en efectivo sin penalidades, y ahora estamos en una segunda etapa. Muy poco interés por lo que uno escucha. A ver, no hay que ponerle la estocada final, o sea, el blanqueo no terminó, como bien apuntás, queda en la etapa 2 y hay una tercera etapa, hasta marzo de 2025 Sí. se podría aprobar, pero lo he dicho y creo que la parte más jugosa de lo que el blanqueo podía dar ya lo dio, pero esto no significa que no haya oportunidades para que tanto empresas como personas regularicen. Hay personas que tenían inquietudes, que no se sentían, no tenían los elementos o la información suficiente para tomar la decisión, y para los indecisos hay una segunda y también habrá una tercera oportunidad, y hay que tener en cuenta el intercambio de información con Estados Unidos. Hay personas que creen que, bueno, que Estados Unidos no va a intercambiar datos de cuentas tributarias de argentinos en Estados Unidos. Bueno, para aquellos que por ahí ahora tomen en serio este intercambio y se den cuenta que efectivamente existe un riesgo real de que sean detectados, bueno, también el blanqueo para las cuentas sigue siendo una oportunidad para ponerse en orden. Bien, está muy claro. Lucas, muchísimas gracias por este análisis y estos minutos. Por favor, un placer. Un gran abrazo. Un abrazo allí. Lucas Gutiérrez, tributarista del estudio Lisicki Litvin, con la última información acerca de lo que ocurrió ayer con esta decisión de ARCA de eliminar ya el anticipo del 95% que debían pagar los importadores para el impuesto país, lo que de hecho, como ahí lo explicaba bien Gutiérrez, implica una confirmación de que el impuesto país terminará el próximo 22 de diciembre y no será renovado en ninguno de los sectores en los que opera. Por otra parte, también un dato allí importante sobre lo que tiene que ver con el impacto fiscal y la carga tributaria que está pesando en este momento sobre las empresas, más allá de lo que pueda pasar con el impuesto país, es un punto relevante lo que